Ya tengo como cerca de 7 años de hematólogo y más de 10 años como patólogo clínico. Esas dos especialidades de verdad me hacen un poco más fuerte al hacer el diagnóstico de cualquier enfermedad hematológica. Y van a tener la oportunidad en estos meses de aprender un poco más de lo que es la hematología, ¿no? La hematología a veces no es tan fuerte como la gastroenterología o neumología o neurología, está un poquito relegada, ¿no? Pero en sí es una especialidad o es una parte de la medicina que es muy importante para sacar muchas conclusiones. Sabemos que la sangre comunica todos los órganos y si la sangre está alterada, lógicamente que los órganos también se van a comprometer, ¿no? Dicho esto, entonces vamos a compartir, vamos a hacer la primera clase. Ustedes son en total, ¿cuántos son, Lady? 40 y 50. 50 y somos ahorita 43. Bueno, Sí, ya me dices 51. quiénes faltaron, por favor. 3 faltas y ya están tal vez con una tarjeta casi roja. ¿Ya? Ya chicos, entonces empezamos. Ok, ¿Puedo doctor. compartir, Lady? Puedo compartir, ¿no? Eh, sí, doctor, normal. No estás autorizando a compartir, ¿o no? Giro. ¿Listo? ¿Se ve? Lady, ¿se ve? Sí, doctor. Lady, ¿me ven? ¿Me escuchan? Y sí, doctor, sí se ve. ¿Me escucha? Ya listo, por Doctor, sí se favor, ve. cualquier cosa me dices o si no me por el WhatsApp. ¿Listo? Ok, doctor. Doctor, sí, yo le Listo, aviso Lady, por cualquier favor, cosa. trata de contestarme lo más rápido posible. Voy a pensar que no estás. ¿Ya? Listo. No, doctor, creo que es mi señal, doctor, sí. Ya, porfa, pero si no por WhatsApp me envías cualquier cosa. Algo que Ok, interrumpa doctor. nuestra conversación o nuestro diálogo. ¿Me escuchan bien, no? Sí, ¿Me doctor, escuchan sí se bien? le escucha. Hay alguien que me ayude con eso, ¿ya? Listo. Como les vuelvo a repetir, nosotros vamos a ver, básicamente de la sangre vamos a ver las 3 células importantes, ¿no? Que son el glóbulo rojo, blanco y plaquetas. Y también vamos a ver algunos órganos que están relacionados con estas tres células sanguíneas. ¿Qué es la hematología? Pues es básicamente estudia, ¿no? Y hace la etiología, el diagnóstico, tratamiento, pronóstico y prevención de enfermedades de la sangre. Y órganos, como les vuelvo a decir, que están relacionados con estas células, que son los órganos linfoides, ¿no? Si nosotros clasificamos a los órganos linfoides, vamos a tener dos tipos de órganos linfoides, los primarios y los secundarios. Dentro de los órganos linfoides primarios, tenemos a la médula ósea y al timo. Esta es una pregunta que les voy a hacer al azar al final. ¿Cuáles son los órganos linfoides primarios? Porque esto viene en, creo que un 15 o 20% de la mayoría de exámenes. Entonces, ¿cuáles son los órganos primarios? La médula ósea y el timo. Quiero que me lo contesten rápido. Los órganos linfáticos secundarios tenemos a los ganglios, el vaso, al hígado, también tenemos el tejido linfoide asociado a las mucosas, ¿no? Que básicamente están en el tejido gastrointestinal. Entonces, ¿dónde se forman la mayoría o dónde se forman y se programan la mayoría de células sanguíneas? Es en la médula ósea. La médula ósea es un órgano muy importante para nosotros, para la evaluación y diagnóstico de un tratamiento con problemas hematológicos. ¿Y cuánto ocupan en nuestra sangre estas células sanguíneas? Tanto los glóbulos rojos, blancos y plaquetas, aproximadamente el 45-50% de nuestras células, ¿no? Y el resto, ¿qué es? Plasma, ¿no? Entonces, los eritrocitos ya sabemos que están dedicados al transporte del oxígeno y el CO2. Los leucocitos intervienen en nuestras defensas contra infecciones. Las plaquetas intervienen en nuestra hemostasia. Los nutrientes
que estas también tienen o están dentro de estas células, como la glucosa, ácidos grasos, vitaminas, hormonas o productos metabólicos, también constituyen una energía, un componente coadyuvante, ¿no? de estas células. Y dentro del plasma, que tenemos básicamente agua, ¿no? Que es justamente el solvente para transportar sustancias. También tenemos sales, ¿no? Diferentes sales, como las principales tenemos sodio, potasio, calcio, magnesio, ¿no? Y también tenemos proteínas plasmáticas. Dentro de las proteínas plasmáticas, una de las principales, ¿no? Que es el transportador por excelencia de las proteínas, es la albúmina. Luego le siguen los factores de coagulación, y el factor de coagulación que abunda en nuestro plasma, ¿cuál es? El fibrinógeno. Y también tenemos las inmunoglobulinas. Todo esto constituye alrededor del 55% de nuestro volumen sanguíneo. Si nosotros centrifugamos a 5.000 revoluciones por minuto, va a quedar así. Va a quedar el plasma encima. Si este tubo estuviera con anticoagulación, quedaría de esta forma. Y una pregunta también de residentado de hace un par de años es: los glóbulos blancos constituyen y dentro de las alternativas había 5%, 10%, 50% o el 1%. Y si se dan cuenta, uno mide desde acá hasta acá y este es el 1%, ¿no? Acá están los glóbulos blancos, ¿no? En el BAFI-CoAT. En el BAFI-CoAT tenemos leucocitos, tenemos plaquetas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta solamente con el gráfico, deduciendo con este gráfico, es el 1%, ¿no? Entonces, eso también les voy a preguntar al final. ¿No? Acá, dentro de los glóbulos blancos, dentro de esa parte de glóbulos blancos que hemos visto, el BAFI-CoAT, los granulocitos, o llamados también polimorfonucleares, ¿no? Ocupan más o menos el 40-70%. Luego, ¿a quién le sigue? Los agranulocitos, como los linfocitos, que ocupan más o menos el 20-45%. Después, ¿quiénes vienen? Los monocitos. Después de los monocitos, los eosinófilos, y al final los basófilos, ¿no? Si se dan cuenta, esta es una distribución general. Se dice que los leucocitos están en un rango de 5.000 a 10.000, eso es la mayoría de libros. Y algunos libros que dicen que están de 4.000 a 11.000, como está en la diapositiva, ¿no? Entonces, no preocuparse si está por debajo de 5.000. Hay colegas que se preocupan cuando están en 5.000 o están en 4.800, 4.500, no se preocupen, podría ser su basal, ¿no? El rango extremo que se puede tomar como parámetros normales, de 4.000 a 11.000. Incluso algunos libros dicen hasta 12.000, no como parámetros normales. Así es que por debajo o por encima de estos límites hay que investigar. Las funciones de la sangre, algunas ya les he dicho, ¿no? El transportador de gases, de nutrientes, hormonas, enzimas, metabolitos, y también regulan la temperatura. Tiene una regulación hormonal también, protección. Como de protección, por ejemplo, tenemos la hemostasia, ¿no? Nosotros, si es que no tuviéramos plaquetas o factores de coagulación, como la velocidad de la sangre es inmensa, choca con los vasos, pues estaríamos produciendo un tipo de enfermedad, un tipo de hemorragia, ¿no? Petequias. Pero como tenemos la cantidad suficiente de plaquetas y la cantidad suficiente de factores de coagulación, entonces evitamos que nuestros pacientes o nosotros sangren, ¿no? Y también tenemos otra de protección a la inmunidad, ¿no? ¿A base de quién? De los leucocitos y anticuerpos que producen justamente las células plasmáticas, ¿no? Y en homeostasis tenemos el mantenimiento del medio interno. Las principales células, les he dicho, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Los glóbulos rojos, por ejemplo, tienen una función muy importante, un componente muy importante, que es la hemoglobina, donde se contiene el hierro, ¿no? Y otros componentes, el plasma. Las células que les vuelvo a repetir, que son importantes en el lecho vascular, son las células endoteliales, ¿no? Que se consideran como un tejido importante, ¿no? La homeostasis de la coagulación. Las plaquetas y otros, ¿no? Otros componentes como los factores de coagulación, como sabemos, son 13. En cuanto a la inmunidad, los glóbulos blancos, ¿no? Los glóbulos blancos, las células las más abundantes y principales son los neutrófilos, ¿no? Que están constituidos como la inmunidad primaria, ¿no? O llamada también inmunidad innata. Otros componentes tenemos las inmunoglobulinas, citoquinas.
¿Cuánto es una volemia aproximadamente de un paciente con 70 kilos? Es más o menos de 5.6 litros, ¿no? Y esto va más o menos a representar el 8% del peso corporal. Acá vemos, ¿no? Como el hematocrito, como vemos tres tipos de hematocritos. El primero es el normal, ¿no? Como les dije, aproximadamente el hematocrito es normal es de 45%. Un paciente que tiene anemia, el hematocrito va a estar por debajo de 40, como vemos acá en el gráfico, todo esto es plasma y esto es los glóbulos rojos, ¿no? Y este es el baficoato. En poliglobulia, que es una de las patologías más frecuentes acá en nuestra región, miren cómo es, ¿no? Está totalmente alterado. Tenemos más glóbulos rojos, ¿no? Y uno diría, pues, oye, ¿por qué no donan a estos pacientes? Es que sus glóbulos rojos son de mala calidad, ¿no? No cumplen esa función neta de transportador de gases, ¿no? ¿Y qué exámenes pedimos de rutina? ¿Qué exámenes solicitamos de rutina, de ingreso, de screening? El hemograma para nosotros en hematología es una herramienta muy importante de laboratorio. La glucosa, urea y creatinina, el examen completo de orina, estos tres constituyen un examen de ingreso, ¿no? En todo paciente que ingresa por emergencia debería tener estos exámenes, más una radiografía de tórax si tuviera un problema pulmonar, ¿no? Pero básicamente se pide estos tres exámenes o, dicho de otra forma, ¿no? Esa glucosa, urea y creatinina, como yo lo pongo ahí, GUC, lo pongo como un examen. Debería ser tal como está ahí. Glucosa, urea y creatinina, examen completo de orina y un hemograma completo. Las metodologías, siempre los laboratorios deberían tener más de una metodología para poder ser comparadas, ¿no? Básicamente algunos laboratorios tienen una metodología manual y una automática. La mayoría ahora ya se ha aburrido de ser manual y hace solamente automático. Se han automatizado y creerle al equipo, pues, ¿no? Disculpen un ratito. Importante, no disculpen, importante tener dos metodologías. O siempre cuando uno indique un examen de laboratorio, ¿qué es lo que ustedes desean? ¿Una metodología manual o una automática? Por ejemplo, cuando yo tengo pacientes con problemas de plaquetas, siempre solicito recuento de plaquetas, ya sea por contadores automáticos o un recuento manual de plaquetas, ¿no? Estos dos van a ayudar a sacar una conclusión más exacta y poder iniciar un tratamiento, ¿no? Siempre pedir más de una metodología si es que se puede, ¿no? Si el laboratorio tiene esa característica. Miren cómo son los hemogramas, ¿no? Parecen complicados, pero uno se va familiarizando cada vez más y esto es una herramienta muy importante para todos los médicos, ¿no? Y para nosotros los hematólogos es mucho más importante. ¿No? Acá vemos la distribución de todas las... Y los equipos automatizados, la ventaja es que a veces nos avisan las alarmas, ¿no? Acá me está diciendo anisocitosis, microcitosis, macrocitosis, no sé, hiper o hipo o cromía, si hay linfocitos atípicos, si hay blastos u otros, ¿no? Acá está todo, ¿no? Y acá está la dispersión. Cada punto de acá que ustedes ven es una célula que está ubicada en una zona donde tiene que ser interpretada por ya sea el que está en laboratorio o el hematólogo. Acá hay una diferencia, ¿no? Esta es una muestra de sangre periférica y esta es una médula ósea. Sabemos que en médula ósea son donde se fabrican los glóbulos rojos, blancos y plaquetas y encontramos una cantidad diferencial de estos precursores hematopoyéticos, ¿no? Por ejemplo, acá vemos un montón de células, ¿no? Que pertenecen a los glóbulos blancos, pero en diferentes estadios de maduración. En cambio, acá en sangre periférica todo es casi maduro, por no decir todos maduros al 100%, porque tenemos una parte inmadura, por ejemplo, los reticulocitos, ¿no? Cuando uno habla de glóbulos rojos. Y cuando uno habla de desviación izquierda, cuando hay procesos infecciosos, hablamos de abastonados, ¿no? Entonces, eso también nos ayuda, sobre todo en la sangre periférica. Si nosotros encontramos una de estas células, estas que están acá, estas que yo estoy señalando, las encontramos acá, quiere decir que hay un problema hematológico. No deben estar, estas de acá no deben estar fuera de la médula ósea, tienen que estar en la médula ósea y ninguna afuera.
A veces cuando hay sangrados masivos, cuando hay un accidente de tránsito y el paciente ha tenido un problema, un corte considerable y ha perdido mucha sangre, los que comienzan a salir acá al torrente sanguíneo son, aparte de los reticulocitos que aumentan en su cantidad, comienzan a salir los normocitos, ¿no? Acá están los normocitos. Estos comienzan a salir hacia el torrente sanguíneo y a veces los contadores automatizados como que consideran a este como un linfocito. Un linfocito es como este que está acá. Miren, parecidos, ¿no? Son parecidos, ¿no? Entonces el contador automatizado lo cuenta, los dos lo cuenta con el linfocito. Pero cuando uno lo ve en el microscopio, lo ve así, ¿no? Este no es un normocito y este es un linfocito maduro, ¿no? Entonces, se dan cuenta, son parecidos, pero no son iguales. Entonces, esa es la importancia, por eso les digo, de tener dos metodologías. Cuando ustedes siempre tengan duda de algún examen de laboratorio, piden la parte manual. Si el laboratorio está preparado, se le va a dar el informe de una lámina periférica o de un recuento manual de cualquier serie que ustedes soliciten. La toma de muestra es muy importante, ¿no? Miren, el extendido, todo lo que tiene que hacer un personal de laboratorio, y tiene que hacerlo muy bien para hacer una buena interpretación. Por ejemplo, miren, acá ven una ligadura, ¿no? ¿Quién no se ha sacado sangre? Una ligadura máximo puede estar 1 minuto. Hay estudios donde dice que una ligadura que permanezca 1.90 segundos o 2 minutos altera los valores de laboratorio, sobre todo los de coagulación. Siempre es bueno preguntar al paciente, cuando estén evaluando coagulación, ¿cuántas veces fue hincado? Si fue hincado más de 2 veces, esos valores no sirven. Si la ligadura ha estado más de 1 minuto, ese resultado no sirve. Tienen que volverla a solicitar. A veces el personal del laboratorio no está bien capacitado y simplemente pone el resultado que le salga, ¿no? No investiguen un poco más. Pero ustedes son como el filtro, ¿no? Antes del tratamiento son ustedes el filtro. ¿Cuántas veces le sacaron? ¿Cuántas veces lo hincaron? 2. Entonces, y le están solicitando exámenes de coagulación, eso ya no sirve, ¿no? Igual con la ligadura. Y acá los extendidos también deben ser magníficos, ¿no? Si se dan cuenta en la posición de la lámina, para hacer un extendido necesitamos una gota de sangre y se hace el extendido como debe ser. ¿Cuál es el resultado? Es este: cabeza, cuerpo y cola. Nosotros básicamente hacemos un diagnóstico en el cuerpo. Acá en esta zona hacemos, ¿no? Y podemos ver todas las células bien distribuidas. Porque si nosotros hacemos en esta zona vamos a ver esto más o menos, ¿no? Pero no lógicamente que esto es médula, pero vamos a encontrar todo desordenado, ¿no? En cambio, si se dan cuenta en esto de acá, es todo parejo, uniforme, ¿no? Encontramos estomatocitos, encontramos acá hipocromía, un glóbulo rojo bien constituido, con una buena coloración adecuada, es este glóbulo rojo que está acá, ¿no? Miren, si se dan cuenta, 1/3 de todo su volumen lo constituye la parte bicóncava, pero miren esto de acá, parece una rueda de una bicicleta. Esto es hipocromía. Si encontramos esto, más del 10% de todo esto, estamos frente a una anemia hipocrómica. Y ahora, doctor, ¿pero cuándo consideramos microcítica? Microcítica. Nosotros tomamos como en cuenta el linfocito, el volumen del linfocito. Los linfocitos, los glóbulos rojos, tienen que tener el tamaño del núcleo del linfocito. Si se dan cuenta, todos acá los glóbulos rojos son más pequeños que el núcleo del glóbulo, que el linfocito que está acá. Entonces podemos considerar que esto es una anemia por el color, hipocrómica, y por el tamaño, microcítica, igual a una anemia por deficiencia de hierro, ¿no? Hay otros parámetros que podemos considerar, ¿no? Como por ejemplo un perfil de hierro. ¿Quiénes están en el perfil de hierro? Está la ferritina, eso lo vamos a hablar en anemia ferropénica, ¿no? El hierro sérico, la ferritina, la transferrina, saturación de transferrina, fijación del hierro. Podemos hacer varios exámenes que nos pueden ayudar a determinar si estamos frente a una anemia, o confirmar que estamos frente a una anemia ferropénica, ¿no? Pero esto ya nos está indicando que es anemia ferropénica. Miren, pequeñísimos, ¿no? Muy pequeños. Acá hay una leve anisocitosis, pero con predominio de microcitos, ¿no? Y estas cositas que están acá, estas pequeñas cositas que están acá, ¿qué es? Plaquetas, ¿no? Este, por ejemplo, es un extendido de una lámina que solamente tiene anemia ferropénica, pero si nosotros queremos evaluar plaquetas, por ejemplo, este es un campo, esto se considera un campo. Y en un campo debe haber como mínimo 8 plaquetas. Y acá tenemos más de 8 plaquetas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hasta 14 podemos encontrar plaquetas, ¿no? Y acá son pequeñas, ¿no?
¿Saben cuántas plaquetas tiene un paciente con PTI cuando hacemos un extendido de estos? A veces ninguna de estas o solamente una. ¿Se dan cuenta de la gravedad del problema? ¿No? Una sola plaqueta o ninguna. Es lo que encontramos en pacientes con púrpura trombocitopénica idiopática. ¿De dónde tomamos la muestra? Pues para estudiar la médula ósea. Siempre la espina ilíaca posterior, ¿no? Está también, ¿no? Detrás, terminando la cresta, acá está la espina, y ahí se apunta y boom, se saca una muestra. Y así son como les vuelvo a repetir, estas características tienen, ¿no? Células inmaduras, ¿no? Se saca la muestra y se pone una gota y se extiende para poder llevar al microscopio, ¿no? Una coloración y la coloración de Wright, y luego pasa al microscopio para ser observado, ¿no? Acá, mira, acá tenemos un mielocito, acá tenemos un promielocito, ¿no? Mielocito, tenemos normocitos, ¿no? Un neutrófilo, ¿no? Y estos son glóbulos rojos, ¿no? Glóbulos rojos que están acá ya maduros. Para hacer un diagnóstico que nos lleve a saber cuál va a ser el tratamiento y cuál va a ser su pronóstico, porque es importante el pronóstico, ¿no? Porque si tenemos un pronóstico malo, tenemos que también abordarlo, no es que, oye, tiene un pronóstico malo que se muera nomás, no, tenemos que abordarlo de tal, ¿no? Por ejemplo, los que tienen buen pronóstico en leucemias, básicamente solicitamos, o ¿qué tratamiento le damos? Una quimioterapia. Pero si tiene mal pronóstico, no es que lo dejamos, le damos una quimioterapia más fuerte, o si no le damos la posibilidad de un trasplante, ¿no? Trasplante alogénico. Entonces, depende cómo se presente la figura, pero para saber qué tratamiento darle o saber su pronóstico del paciente, tenemos que hacer un estudio, ¿no? Un estudio en lámina, miren cómo son los blastos, qué horribles, ¿no? Miren, dense cuenta, y si los comparan con los glóbulos rojos, son 4, 5, hasta 6 veces más grande su volumen, ¿no? Son como trailers. Y esto, que debería estar en la médula, debería estar en la médula como normal, miren cómo se proliferan, ya sea en la médula o en sangre periférica. ¿Se han dado cuenta? Miren todo esto a comparación de esto. Una tranquilidad, es como ver un mar tranquilo, ¿no? En cambio, esto es como ver un mar que está pues con unas olas inmensas y que es peligroso, ¿no? Y estas son las leucemias, pues, ¿no? Son células gigantes que van ocupando bastante espacio en la médula, y cuando ya ocupan mucho espacio en la médula salen al torrente sanguíneo. Hay otras formas de poder determinar la leucemia. ¿Qué tipo de leucemia es? ¿Es una leucemia linfoide o mieloide? Algunas características, lo que los expertos, antes pues no teníamos todas estas tecnologías que está acá alrededor. Solamente esto y citogenética teníamos pues hasta los años 80. Y nos valíamos para ver cuál era el diagnóstico, si era linfoide o mieloide, en base a estos dos. Y cada quimioterapia es diferente. Para el linfoide es una, para el mieloide es otra. Y no debíamos confundirnos, ¿no? La citogenética era muy importante. Miren, se hacía con otras coloraciones. Como les vuelvo a repetir, esta coloración ¿de qué es? De Wright. Y esta coloración es otra, ¿no? Que podría ser una peroxidasa para determinar si es linfoide o mieloide, o podría ser, en este caso, como es la coloración de Pearls, ¿no? Esta es la coloración de Pearls. ¿Para ver qué? Para ver si estas células tienen depósitos de hierro, ¿no? Estos puntitos negros que ustedes ven es depósitos de hierro, ¿no? Y aparentemente es un macrófago. Este macrófago le está dando hierro a este glóbulo rojo, ¿no? Qué bonito, ¿no? Está repartiendo glóbulo rojo para que este glóbulo rojo inmaduro pase a ser maduro, ¿no? Acá donde tenemos un glóbulo rojo acá maduro, acá tenemos un glóbulo rojo maduro, ¿no? Y acá también se ven los glóbulos rojos maduros, ¿no? Pero en esta coloración están acá, son pequeños, ¿no? Interesante. Un estudio citogenético para saber dónde están las alteraciones. Una de las alteraciones no tan frecuentes, pero que están bien estudiadas, es la translocación 922. ¿De qué estamos hablando? De la leucemia mieloide crónica, ¿no? Pero no solamente la leucemia mieloide crónica tiene esta translocación, sino también tienen otras entidades que cuando se aparecen le dan mal pronóstico al paciente. La biología molecular, estudiar los genes, ¿no? La translocación o las alteraciones genéticas, los protooncogenes. Y la citometría de flujo. Lógicamente, no dejando de lado siempre importante la clínica. La clínica es el eje de todo esto de acá, ¿no? La clínica es la que manda. Puede haber errores en
en diferentes exámenes de laboratorio, pero la clínica es la que manda. La citometría de flujo, ¿no? Que desde el año 90 ha agarrado mucha fuerza, ¿no? ¿Y cómo podemos acá distinguir? Acá hay un cruce entre el CD45 y ¿cómo se llama? El parámetro de la complejidad de la célula, ¿no? Que es el size-scatter. El size-scatter con el CD45. ¿Y acá cómo se interpreta esto? Todo esto lo que ven acá, toda la población granulocítica o los neutrófilos. Toda esta población es los monocitos, estos son los linfocitos y estos son los glóbulos rojos. ¿Y qué está acá en el centro de todo? Las células inmaduras, ¿no? Y cuando las células inmaduras comienzan a aumentar de tamaño, quiere decir que hay una proliferación clonal de células neoplásicas, ¿no? Y comienza a desaparecer esta población, y esta población, y esta población comienza a aumentar. Y ya nos da sospecha de que hay una célula, que hay una proliferación neoplásica y hay que averiguar de cuál de ellas es. Y acá tenemos, ¿no? Es lo que les dije anteriormente. Acá están, ¿quiénes tienen el marcador CD34? Las células más inmaduras, ¿no? Eso es pregunta de examen también, chicos. Y eso les voy a preguntar al final, ¿no? Al azar. Les voy a preguntar, ¿cuál es el marcador de inmadurez? Ustedes me van a contestar el CD34, ¿no? Y están acá en el centro de toda la distribución celular. ¿Listo? ¿Cómo ha ido evolucionando las herramientas diagnósticas en el tiempo? ¿No? Miren, la clasificación franco-americana británica del año 1976 solamente tenía los criterios morfológicos y la citoquímica. Y miren cómo hemos ido evolucionando, ¿no? Hasta el 2016 incluso tenemos una clasificación nueva de todas las neoplásicas, linfoides y hematológicas, ¿no? Otros exámenes que nos ayudan, que son aliados para hacer exámenes o diagnósticos en hematología, son las bilirrubinas, ¿no? Sobre todo para ver qué, para ver anemias hemolíticas, ¿no? La bilirrubina indirecta está súper elevada cuando hay un aumento de las bilirrubinas indirectas. Las transaminasas, cuando hay un proceso inflamatorio del hígado, ¿no? ¿Y por qué el hígado es importante en la hematopoiesis? ¿Se acuerdan que cuando estábamos dentro de nuestras madres, el hígado era el que formaba las células sanguíneas, básicamente los glóbulos rojos? Entonces, cuando se compromete el hígado, también hay un compromiso de los glóbulos rojos, o también puede ser los glóbulos blancos y plaquetas. Las proteínas totales, ¿por qué tienen una relación con nosotros, con la hematología? Por esto, por las globulinas, ¿no? En esta zona se encuentran los anticuerpos. La proporción normalmente entre albúmina y globulinas es de 2:1, aproximadamente. O sea, pero cuando esto se invierte o cuando son iguales, nos podrían estar diciendo que hay un problema hematológico como un mieloma múltiple, ¿no? Cuando las globulinas o las inmunoglobulinas comienzan a aumentar, nos dicen que hay y superan a la albúmina, nos está diciendo que hay un mieloma múltiple. La fosfatasa alcalina también nos puede decir que hay una inflamación, al igual que las transaminasas del hígado, y hay que considerar eso y puede alterar nuestra cantidad de glóbulos rojos, blancos y plaquetas. La gamma-glutamina transferasa también es muy importante para determinar inflamación. La coagulación, y ustedes saben muy bien que tiene que ver con mucho que ver con la hematología, es la mitad de la parte de la hematología, ¿no? Y básicamente el tiempo de sangría y hemorragia, sangría, evalúa la funcionabilidad de las plaquetas. En cambio, el tiempo de protrombina, el tiempo parcial de tromboplastina y el fibrinógeno, y también el tiempo de trombina, evalúan la función de los factores de coagulación. O sea, estos tres últimos, los factores de coagulación y también el tiempo de trombina, ¿no? Entonces, si yo les pregunto al final, ¿quiénes evalúan, qué exámenes de laboratorio evalúan la funcionabilidad de la plaqueta? Tendrían que decirme el tiempo de sangría y hemorragia, ¿no? ¿El perfil lipídico para qué me ayuda? Normalmente los pacientes con poliglobulia tienen el colesterol y los triglicéridos elevados. Me ayuda a determinar y darle un tratamiento pleno a este tipo de pacientes, ¿no? Con poliglobulia o eritrocitosis excesiva. ¿Qué son estos? Los reticulocitos, ¿no? Miren, se dan cuenta que esto es un glóbulo rojo normal. Y un glóbulo rojo, ¿no? Que puede tener 100, 50 días. En cambio, este de acá es un glóbulo rojo nuevo que tiene 1 o 2 días, que va a ser, en 1 o 2 días, va a ser como este glóbulo rojo, está en evolución. Normalmente debemos tener de 0.5 a 1.5, algunos libros hasta 2
2 como valor, porcentaje, ¿no? De 0.5% a 1.2, a 1.5 o 2% de linfocitos en el recuento de glóbulos rojos. Eso se considera como normal. Si está aumentado, hay que averiguar la causa, y si está disminuido, posiblemente estemos frente a una aplasia de glóbulos rojos. Y esto es lo que les hablaba de las globulinas, ¿no? Eso básicamente acá. Esta parte importante de las proteínas totales. Mayormente el valor de las proteínas totales es 8 o 7.5, algunos libros 7, de 7 a 8, ¿no? Y las globulinas, como le dije, la proporción es 2 a 5. Si acá fuese, digamos, 7 el valor normal, sería 4 o 5 de albúmina y el resto es de globulina, ya sea 3 o 2, ¿no? Eso más o menos es el valor normal. ¿Y cómo se grafica acá? Acá está la distribución de todas las proteínas totales. Miren, ¿quién es la principal? La albúmina, como transportador por excelencia. Tenemos la zona alfa, beta y gamma globulina, ¿no? Cuando hay un proceso inflamatorio crónico, la gamma tiende a aumentar y aumenta como en meseta, como un lomo de camello, ¿no? En cambio, cuando hay una patología ya como una gamapatía, como el mieloma múltiple, bien, se dan cuenta en pico, ¿no? Se eleva en pico. Acá hay una patología ya. Hay que investigar básicamente. Hay que sacarle un aspirado de médula ósea y hacer el estudio en el microscopio, ¿no? El ecodoppler es otra herramienta muy importante, ¿no? Para ver qué trombosis, ¿no? Pero siempre debe ir acompañado por otro examen de laboratorio que es el dímero D, ¿no? Para ambos dos, yo siempre digo, 2 metodologías es mejor que una. Si tal vez este ecografista que está acá no tiene buena experiencia y no puede detectarme el trombo o es muy pequeño, entonces el dímero D me puede ayudar. Si está ligeramente elevado, anticoagulo ese paciente y no pasa nada. Pero si hago un diagnóstico tanto con el Doppler y con el dímero D, de cajón tiene que ir a una anticoagulación plena. El PET scan. El PET scan me ayuda a encontrar tal vez las patologías muy escondidas, ¿no? Como los ganglios linfáticos aumentados de volumen o en metástasis, ¿no? Miren, toda la distribución del linfo, y todos estos son patológicos. A nosotros, bueno, a los pacientes les colocan una sustancia rica en glucosa, y como a las células neoplásicas les encanta la glucosa, pero lógicamente que es una glucosa marcada con un yodo, un radioyodo que está marcado. Entonces, cuando uno le toma la tomografía, ¡pum!, se delatan, ¿no? Se delatan los tumores, miren. No, este es un linfoma, ¿no? Y acá se ve mejor, ¿no? Se ve mucho mejor acá. Entonces, tenemos siempre que clasificar a las patologías hematológicas, ¿no? Diferenciarlas siempre de serie roja, blanca, megacariocítica, también puede ser combinadas, o las tres puede agarrarse. En caso de leucemias, las tres comienzan a bajar. Investigar si son hereditarias o adquiridas, ver si son cuantitativas, cualitativas o mixtas. En serie roja siempre vamos a estudiar lo que es anemia en sus diferentes etiologías, si es que está disminuida. Si está aumentada, vamos a ver lo que son policitemias, ¿no? Básicamente acá en nuestra región tenemos bastantes pacientes con policitemias. La serie blanca, si está disminuida, puede ser que nos diga que ha habido un uso indiscriminado de algún medicamento, como por ejemplo el metotrexate en pacientes con artritis reumatoide, o también a veces el metamizol. Cuando usamos mucho uso de metamizol para bajar la fiebre, podemos encontrar un paciente con leucopenia. Y luego, también en pacientes con neoplasias también podemos encontrar leucopenia. Y también en leucemia podemos encontrar leucocitosis, ¿no? O en las infecciones, ¿no? Las plaquetas pueden estar disminuidas por enfermedades autoinmunes, o las plaquetas también pueden estar aumentadas por las plaquetas o por neoplasias, como por ejemplo la trombocitosis esencial, que es una leucemia mieloproliferativa crónica, ¿no? Entonces, puede estar encajada acá. Y acá, ¿no? Como vemos, médula y sangre periférica, ¿no? Miren, todo es más difícil hacer un diagnóstico en médula ósea, hay que tener mucha experiencia. Y acá está en sangre periférica, es un poco más fácil, ¿no? Entonces, en médula ósea, ¿en dónde tenemos que enfocarnos? A ver si hay un problema carencial de una vitamina,
o hay una hipoproducción, una disfunción o una sustitución por células neoplásicas. Y en periferia podemos ver si hay pérdidas agudas, en el caso de hemorragias, una destrucción periférica en el caso de autodestrucción por inmunoglobulinas o autoanticuerpos. Consumo, ¿no? Porque tal vez hay una hemorragia y está consumiendo muchas plaquetas, o también como el PTT, que es una enfermedad de consumo, la púrpura trombocitopénica trombótica, y por secuestro puede ser porque el vaso está agrandado y comienza a secuestrar, o enfermedades autoinmunes que comienzan a secuestrarse en el vaso, ¿no? Chicos, acá están todos los exámenes, algunos otros exámenes que se piden. El ácido úrico se pide en polilobúlicos, el DHL para destrucción celular, el aspirado de médula ya lo dije, lo mencioné, acá están todos los exámenes más que se piden, ¿no? Básicamente la beta 2 microglobulina para ver lo que es ¿Me escucha? Doctor, ahora sí se le escucha. Que no me escuchaban, me ha escuchado toda la exposición, ¿no? Sí, solamente en la parte donde estaba explicando de la beta-2 globulina, desde ahí no lo hemos escuchado. Se comenzó a cortar. Listo. Sí, Entonces ya doctor. terminamos la primera parte, ahora vamos a ver la segunda parte. Por favor, no se cansen. Y las preguntas que estoy sembrando, por favor, al final se lo voy a coger a quien sea para que conteste. Tienen 1 o 2 segundos para contestar. Listo, voy a seguir sembrando preguntas. Continuamos. Si se corta, por favor, me llaman por teléfono, Lady, me llaman por teléfono, porque estoy hablando, y tal vez se corta por ahí la comunicación, y sería bueno que me avises, ¿ya? Ya está. Listo, seguimos. Un fenómeno importante en la formación de células de la serie roja es la hematopoiesis, ¿no? La hematopoiesis que se da netamente cuando uno es adulto. ¿Dónde se da? En la médula ósea. Bueno, cuando uno está en la fase embrionaria, se da más o menos alrededor de la quinta semana en el hígado, ¿no? El hígado solamente se dedica a formar glóbulos rojos. Hema, sangre, poiesis, fabricación, ¿no? Esa es la denominación de este término. Sabemos que la hematopoiesis es un proceso complejo, ¿no? Participan varias proteínas o interleucinas que se comunican para poder proliferar y diferenciar a estas células, ¿no? Para que al final se conviertan en glóbulos rojos. La médula ósea es la que ocupa en todo este proceso de proliferación y diferenciación, es el principal órgano para poder cumplir con esta tarea, ¿no? De proliferar y diferenciar. Ya cuando se diferencian y llegan a un estadio maduro, recién salen al torrente sanguíneo. Diariamente en un adulto se van a producir pues de 2 por 10 elevado a la 11 de eritrocitos, y en plaquetas casi similar que en plaquetas, ¿no? Porque si hablamos en miles y millones, en cambio en granulocitos de 7 por 10 elevado a la 10 aproximadamente, ¿no? Dentro de las alteraciones de la hematopoiesis podemos encontrar una sobreproducción en el caso de las leucemias, o también podemos encontrar una sobreproducción en pacientes que sufren de hipoxia. Por ejemplo, en nuestra región, ¿no? Que tenemos el problema de la eritropoyesis excesiva por hipoxia. Y por producción deficiente, como por ejemplo las anemias aplásicas, ¿no? Por eso tenemos que hacer un estudio biológico, un estudio hematológico completo, ¿no? Y también podemos hacer interconsulta con medicina regenerativa, ¿no? Vuelvo a repetir, acá están los dos escenarios, ¿no? Sangre periférica, y cuando encontramos esto en sangre periférica nos está diciendo ya que hay algo alterado, ¿no? Miren, encontramos muchas células en un solo campo. En un solo campo solamente deberíamos encontrar entre 2 a 3 células o de este tipo, que son los granulocitos, ¿no? Pero en este caso hay un aumento, ¿no? Si nosotros seguimos buscando en los demás campos, podemos encontrar bastones, ¿no? Como este de acá, pero esto no se lo considera bastón.
Se le considera inmaduro, pero no bastón. Esto de acá, con el transcurso de las horas, debe transformarse en uno de estos de acá, ¿no? Esto es como que está un poco inmaduro, que debería estar dentro de la médula ósea, ¿no? Miren es la magnitud de la hipocromía, ¿no? Miren la hipocromía, miren, marcada, ¿no? Este es un glóbulo rojo, podría decirse de coloración normal, miren. Y estas de acá, miren, hipocrómicas, ¿no? Y acá está, pues, la fábrica de glóbulos rojos, blancos y plaquetas, ¿no? Es un nicho hematopoyético. Esto es grasa, ¿no? Y acá están las células endoteliales que revisten los nichos hematopoyéticos, ¿no? Miren, acá que se encuentra un megacariocito, ¿no? Y miren, de su citoplasma se va desprendiendo las plaquetas, ¿no? Esos puntitos que vimos inicialmente, miren, ¿no? Importante. ¿De dónde salen las plaquetas? Del citoplasma del megacariocito, ¿no? Importante. Como ustedes saben, entre más niños seamos, tenemos más médula ósea roja y menos médula ósea amarilla. En cambio, cuando vamos madurando y estamos mayores, la médula ósea amarilla es la que predomina, ¿no? Esto es diferenciación, ¿no? Otro sinónimo de diferenciación sería maduración, ¿no? De células más inmaduras a células totalmente maduras. Las células madre tienen diferentes denominaciones según el lugar donde se encuentren, ¿no? Pueden ser totipotenciales cuando están en el embrión, células embrionarias, ¿no? Pluripotenciales, multipotenciales, oligopotenciales y unipotenciales. Los adultos mayormente estamos en multi, oligo y unipotenciales. Cuando uno hace un trasplante de médula ósea, básicamente es oligo y unipotenciales para poderle dar a un receptor que tenga un problema de médula ósea. Y es así, ¿no? Todas las series que encontramos, ¿no? La serie mieloide, por ejemplo, tenemos acá una, miren, la serie mieloide es la más difícil, la más compleja de estudiar. ¿Por qué? Porque tiene una gran variedad o subvariedad de células mieloides. En cambio, la linfoide solamente tiene dos, linfocito B, linfocito T. En cambio, las otras no. Una célula mieloide puede transformarse en un monocito, en un megacariocito, un eritrocito, un eosinófilo, un basófilo, ¿no? Miren, todo esto de acá. Son sus productos finales, ¿no? ¿No? En la tercera semana la pared de saque vitelino es acá más o menos donde ya se van esbozando toda la formación, ¿no? Como les dije, más o menos la semana 5 o 6 es donde comienza a formar el hígado, toma esa posta de formar glóbulos rojos, ¿no? Y miren ya cuando uno tiene en cuenta la semana 11, como ya el tejido óseo ya va abarcando o va tomando posición, se va posicionando en la formación de glóbulos rojos como en el adulto, ¿no? Es un adulto joven, ¿no? Porque un adulto ya mayor tiene pocos lugares de eritropoiesis. Dentro de las fases de formación tenemos la mesoblástica, hepática y la mieloide, ¿no? Ya hemos hablado de eso. Dentro de la mesoblástica es el primer periodo, el segundo periodo la hepática y la tercera la mieloide, ¿no? Que ustedes pueden la primera, segunda y tercera, ¿no? El vaso también cumple una función importante, ¿no? En la formación de glóbulos rojos, pero el principal órgano en esta fase, la segunda, la hepática, es el hígado, pues, ¿no? Como su nombre lo dice. La fase mesoblástica, ¿no? Que aparece aproximadamente en la tercera semana, segundo mes de gestación, en el saco vitalino, donde aparecen pequeñas agrupaciones de células hematopoyéticas, se observan en el mesenquio, esas agrupaciones se denominan islotes sanguíneos, ¿no? Esos islotes están rodeados de vasos sanguíneos, muy importante para que puedan salir las células sanguíneas, ¿no? Luego el hígado se va formando, y el hígado es el que toma la posta en la formación de glóbulos rojos. En la fase hepática se van a producir ya otro tipo de células, como son los eritroblastos, los granulocitos y los monocitos. Acá esto es importante, porque en la etapa postnatal, uno de los primeros órganos principales de formación de glóbulos rojos, uno de los primeros huesos que comienza a formar bastante glóbulos rojos es la clavícula. También se puede observar en esta fase
la formación de megacariocitos. También en esta fase los ganglios linfáticos y el timo comienzan a desarrollarse. El timo es el primer órgano del sistema linfático que se desarrolla por completo en el feto, ¿no? Esto también es una pregunta de examen. Y como les dije, alrededor del quinto mes el desarrollo fetal ya comienza a abarcar el tejido mieloide, ¿no? O sea, la parte medular. Acá les vuelvo a repetir la clavícula, ¿no? ¿Cuál es el primer hueso que comienza a formar glóbulos o la actividad hematopoyética medular? Es la clavícula, ¿ya? Entonces eso es lo que quiero que me contesten, ¿no? Al sexto mes la médula ósea se convierte en un sitio primario de hematopoiesis. Les vuelvo a repetir, tenemos dos tipos de médulas, la médula roja y amarilla. Acá hay una diferencia, ¿no? En cuanto a los tipos de células madre, ¿no? Las totipotenciales, pluripotenciales y las multipotenciales, ¿no? La organización del sistema hematopoyético, ¿no? Sabemos, miren, las células más inmaduras, que son las células hematopoyéticas troncales, que constituyen aproximadamente 0.01%, en cambio las progenitoras hematopoyéticas 0.5% y las células precursoras un 90%, ¿no? Todo esto en la médula ósea. Y el marcador principal de las células totalmente inmaduras, el CD34, que les estoy volviendo a repetir y les voy a preguntar. Y acá está todo el gráfico general de cómo se da la hematopoiesis. Y acá están las interleucinas que justamente participan también en esta maduración de los glóbulos rojos, blancos y las plaquetas, ¿no? Ahí está, ¿no? Cuando uno pasa de totipotencial a un pluripotencial, la interleucina 1, 3 y 6 participan, ¿no? Y así sucesivamente podemos ver todas las interleucinas que participan en la maduración o diferenciación de los diferentes tipos celulares hematopoyéticos. Acá podemos hacer un resumen, ¿no? De cada uno de ellos. Y quienes participan, algunos participan exclusivamente, como por ejemplo el linfocito B y T, la interleucina 2 y 4 y 7 participan básicamente en su maduración y diferenciación. Acá hay un esquema más didáctico, donde podemos ver sus principales CDs, ¿no? Y otra vez, miren, vean al CD34, ¿no? El CD34 que es muy importante, ¿no? CD34 en las células más inmaduras, CD34, ¿no? Miren, todo esto es la diferenciación del megacariocito, todo esto es del glóbulo rojo, esto es del monocito, y esto es de las células mieloides, ¿no? Y miren, el 34 siempre están entre las células inmaduras, en cambio el 34 ya no está acá. Se dan cuenta que no hay 34, nadie tiene 34 acá. Hematopoiesis, solo glóbulos rojos. Cuando hablamos de hematopoiesis y básicamente mielopoiesis, estamos hablando de todas las células mieloides. Y el principal, ¿cuál es? El glóbulo rojo, ¿no? Si hablamos de glóbulo rojo, hablamos de monocitos, hablamos de megacariocitos, hablamos también de granulocitos o polimorfonucleares. ¿Y cómo se va madurando, no? Miren, de la célula más inmadura a la unidad formadora de colonia, la unidad formadora de bases de eritrocitos, unidad formadora de colonias eritroides, un proeritroblasto, eritroblasto policromático, un eritroblasto ortocromático, reticulocitos y eritrocitos, ¿no? Entonces, así como va madurando. Se dan cuenta que el tamaño del glóbulo rojo acá es de 7 micras. Si uno lo compara con su progenitor más antiguo, es muy grande, ¿no? Es enorme, ¿no? Estas células hasta acá están en la médula ósea. Y estas sobre todo, puede estar también en el torrente sanguíneo. Los megacariocitos, miren, se diferencian, es diferente su maduración, ¿no? Tenemos igual bases o colonias formadoras de megacariocitos. ¿Y dónde participa? ¿A partir de dónde participa la función de la eritropoyetina? Desde acá, ¿no? Los dedos proeritroblastos, ¿no? Acá tienen receptores de eritropoyetina para cuando hay una alta necesidad de formación de glóbulos rojos, la eritropoyetina hace contacto con su receptor y comienzan a formar más glóbulos rojos, ¿no? Y miren, se dan cuenta cuánto dura más o menos toda la formación de glóbulos rojos, ¿no? Se dice que aproximadamente entre 5 y 7 días para que un proeritroblasto se convierta en un glóbulo rojo maduro o eritrocito, ¿no?
que vive alrededor de 120 días, ¿no? Se dan cuenta, miren, si van sumando 1, 2 días, 30 horas, 20 horas, 12 horas, 48 más o menos hace 5 o 7 días para la formación de un glóbulo rojo, ¿no? Por eso cuando los pacientes se vienen de la costa a la sierra, en 5 o 7 días comienza a subir sus glóbulos rojos, ¿no? Si no tienen ese gen protector o modulador de la formación de glóbulos rojos. Y uno de los elementos que es muy importante en la formación de plaquetas es la trombopoietina, así como la eritropoietina es importante para la formación y diferenciación de los glóbulos rojos. La trombopoietina es muy importante para la formación y diferenciación de plaquetas, ¿no? Y así se van dando, ¿no? Y van madurando, ¿no? Y esta ya es la que forma básicamente las plaquetas, el megacariocito maduro. Y estas sus células inmaduras. Pasa lo inverso que en el glóbulo rojo, ¿no? La célula más inmadura es más grande, en cambio acá no. La célula más inmadura es más pequeña y el megacariocito puede ser enorme, puede medir 30, 40 micras. Miren, pues, enorme, ¿no? ¿Se dan cuenta un glóbulo rojo cuánto mide? 7 micras, ¿no? Miren este megacariocito, pues se llama mega, ¿no? Es enorme. Y eso se encuentra en la médula ósea. En un aspirado de médula ósea, en una espícula, tienes que encontrar, para saber que su cantidad de megacariocitos está bien, tienes que encontrar de 2 a 3 megacariocitos en una espícula, ¿no? Los monocitos igual se maduran y cuando salen del torrente sanguíneo se denominan macrófagos, ¿no? El polimorfo nuclear en determinado momento puede convertirse en basófilo, neutrófilo o eosinófilo, ¿no? Depende de la causa, puede aumentar, ¿no? Si hay una infección, si hay un problema de una reacción anafiláctica, los basófilos o los eosinófilos pueden aumentar, ¿no? O intoxicación también. Y algunas características de cada célula, pues, ¿no? De los neutrófilos, por ejemplo, ¿no? Su núcleo, ¿no? Va aumentando, va cambiando, miren cómo este núcleo va cambiando su forma, ¿no? Este es un abastonado. Cuando los abastonados superan el 10% en el torrente sanguíneo, se considera una desviación izquierda y esto mayormente se da en procesos infecciosos, ¿no? Igual, ¿no? Cada característica de los eosinófilos, ¿no? Cómo se va madurando, tiene casi las mismas características que el neutrófilo, ¿no? Al igual que el basófilo. Y este es el monocito, ¿no? Que es primero el monoblasto, promonocito y monocito, ¿no? Miren con sus vacuolas, ¿no? Con este esquema se entiende que este monocito ha fagocitado una bacteria, la tiene acá y la está fagocitando, pues, ¿no? La está destruyendo, la está lisando, ¿no? Algunos marcadores que son muy importantes, como les vuelvo a repetir, la eritropoietina es muy importante. ¿Dónde se fabrica? En el riñón, ¿no? El 90% en el riñón y el 10% en el hígado, ¿no? La trombopoietina igual, ¿no? El 10% en el riñón y el 90% en el hígado. Importante para la regulación de los glóbulos rojos y las plaquetas. Los linfocitos, otro tema, otra cara de la moneda, que es menos compleja aparentemente que es menos compleja que la ¿no? Como se dan. Doctor, no se le escucha. Compañeros, ¿escuchan al doctor o solamente es mi red? No se escucha. Diferencian los linfocitos, ¿no? Los linfocitos. Doctor, ¿Sí? ¿nos escucha? ¿Sí? Se cortó en la anterior diapositiva al inicio. No se le escuchó toda la anterior diapositiva. ¿Ya está? Sí, doctor. No sé si lo podría volver a enviar, por sí. favor. Dentro de la serie linfoide tenemos dos principales actores, los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B que son únicos y los linfocitos T que pueden ser helper, citotóxicos o natural killer, ¿no? Y normalmente su diferenciación está dada por citoquinas y también por reguladores o señales celulares, ¿no? Como el CATA3.
Les vuelvo a repetir. Dentro de los órganos linfóides primarios tenemos a la médula ósea y al timo, ¿no? Que son importantes, ¿no? Para la formación de glóbulos rojos. Un ratito, por favor, un ratito, espérenme. Mira. Chicos, disculpen. Seguimos entonces. Importante, ¿no? Luego esta señal, estos linfocitos T, también se pueden encontrar en los ganglios linfáticos, pero en menor cantidad. Mayormente en los ganglios linfáticos predominan más los linfocitos B. Al igual que en el timo, predominan más los linfocitos T que los linfocitos B. Esta es la maduración de los linfocitos T, ¿no? De los linfocitos B. Desde el ganglio linfático, o en la médula ósea, disculpen, en la médula ósea es donde se da la gran maduración y salen hacia el torrente sanguíneo. Salen al torrente sanguíneo como linfocitos Knight y cuando hay un estímulo por un antígeno, pasan nuevamente al ganglio linfático para ser programados y salen de ganglios linfáticos como linfocitos B memoria o salen como plasmocitos, ¿no? Liberadores de inmunoglobulinas o anticuerpos, ¿no? Dentro de los marcadores principales o los estadios principales de los linfocitos T, tenemos a los linfocitos pro-T, pre-T, doble positivo, positivo para que pase de 4 y pase de 8. Y una vez que toda esta diferenciación, ¿dónde se da? En el timo. Ya en el timo se ve que ese linfocito puede ser linfocito CD4 o CD8. Estamos hablando de los helper y los citotóxicos. Pero se va a dar una maduración hasta el linfocito T knife, ¿no? Una vez que se estimula, ¿no? Se va diferenciando. Por ejemplo, acá se diferenció como un CD4 positivo y CD8 negativo. O sea, este es un linfocito T helper, ¿no? Acá podemos que se ve más claro en esta diapositiva, ¿no? Doble positivo, ¿no? Doble positivo, CD4 positivo, CD8 positivo, ¿no? Los famosos interactúan los CD4 con los CD8, ¿no? Las principales interleucinas que participan en la hematopoiesis, ¿no? Los linfocitos B nuevamente, ¿no? Llegan a ser desde una stem cell, pro-B, pre-B, una B inmaduro y un B maduro, ¿no? Con su receptor. Y es más o menos así como se da la maduración y diferenciación del linfocito B, ¿no? Va madurando y se convierte en un plasmocito, ¿no? Y un plasmocito tiene marcadores bien específicos, ¿no? Como el CD33 o 133. Acá unas situaciones muy importantes en la linfopoiesis, sobre todo de los helper, la 7, la interleucina 5, 6, 11. La regulación. ¿Y cómo se va dando esa regulación? ¿No? Si se dan cuenta, nuevamente para repasar, los elementos formes constituyen siempre el 45% y en el plasma el 55%. Y miren cómo es la distribución, ¿no? Los glóbulos rojos, los vuelvo a repetir, siempre la mayoría, alrededor del 60-70% de neutrófilos, y las cantidades mínimas siempre lo va a tener los basófilos y los eosinófilos. La diferenciación se da de acuerdo al estímulo. Y van a comenzar a proliferarse en la médula ósea y salir al torrente sanguíneo para poder cumplir con sus respectivas funciones. Listo, chicos. Nos hemos
casi una hora hemos estado en clases de hematología. Voy a dejar de compartir. Edwin Pascual, Carita, Kea. Edwin. Presente. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, hola. En la vida extramedular o intramedular, ¿qué hueso es el que genera o se da la hematopoiesis? El hueso de la clavícula, doctor. Te estás demorando, te lo voy a perdonar esta. Por favor, es rápido, a menos que la señal esté mal. Ya está bien. Choquecota, Poma, Alex. Presente, doctor. Hola, dime un marcador de inmadurez de las células sanguíneas. CD34, doctor. Muy bien, la respuesta y la rapidez. Gracias, Alex.